Hola a todos, este es el segundo seminario de la Asociación Afrontar. Mi nombre es Ezequiel Surace, soy investigador del CONICET y trabajo en el Laboratorio de Enfermedades Neurodegenerativas de FLENI. Y yo soy Matías Nicado, soy becario doctoral de CONICET y también trabajo en el Laboratorio de Enfermedades Neurodegenerativas de FLENI. El seminario de hoy se titula Genética y Herencia y justamente vamos a dar conceptos básicos sobre esta temática aplicados a la demencia frontotemporal. Comencemos. Y bueno, como bien acaba de decir Ezequiel, el seminario va a hablar sobre genética y herencia. Y todos, si escuchamos la palabra herencia, lo primero que se nos viene a la cabeza es un árbol genealógico, ¿no? Y créanme que en un estudio genético, la confección del árbol genealógico es el primer paso y uno de los más importantes. Y es algo que ustedes mismos pueden realizar desde sus propias casas. Cuando uno era más chico y tenía que hacer un árbol genealógico, lo hacía por ahí de esta forma, un poco más ilustrada, un poco más artística, más gráfica, en la que, fíjense, por ejemplo, acá vemos el árbol genealógico de este niño, en el cual vemos graficados también sus relaciones con sus hermanos, sus padres, sus abuelos, etc. Pero nosotros, en el día a día, no podemos confeccionarlo de esta forma, sino que nos tenemos que valer de otra simbología que nos aporte un poco más de información también. Y los principales símbolos que utilizamos son los siguientes. Utilizamos distintas figuras geométricas. Utilizamos un cuadrado para representar que es un hombre, un círculo para representar que es una mujer, y en caso de que el sexo no haya sido revelado, utilizamos un rombo. En el caso de que la persona se encuentre afectada por alguna patología, esa figura la coloreamos. Por ejemplo, en este caso está coloreada negra. Y si la figura tiene trazado diagonalmente una línea, significa que la persona ha fallecido. Pero para ser más precisos en la confección del árbol genealógico, también tenemos que representar cómo son las relaciones entre los individuos. Y para esto, nosotros utilizamos líneas. Una línea horizontal uniendo dos individuos habla de que hay una relación entre ellos. Si de la misma parte una línea vertical, habla de que dejó ciertas descendencias, es decir, de que tuvieron hijos. Y la relación entre los hermanos también se representa con una línea horizontal, pero se grafica de esa forma, es distinto, ¿no? No se conecta directamente entre las figuras. Y entonces, con estas pequeñas nociones de cómo confeccionar un árbol genealógico y sin la necesidad de tener un amplio conocimiento de biología molecular, todos podemos aportar información muy importante en un estudio genético. Entonces, nuevamente, el correcto armado de un árbol genealógico nos va a dar mucha información, más de la que uno imagina, y es importante estudiar tanto a los individuos afectados como a los no afectados. Por ejemplo, vayamos al caso de un paciente que se presenta a la consulta con diagnóstico de DFT y vemos que el siguiente árbol genealógico. Acá únicamente lo que podemos ver es que el individuo tiene demencia frontotemporal y que la única relación que está acá representada es que tiene un hermano el cual no presenta demencia frontotemporal. Distinto es el caso es que si completamos un poco más el árbol genealógico y averiguamos un poco más sobre las distintas generaciones, vemos de que su padre también presenta demencia frontotemporal, incluso tiene una tía que presenta demencia frontotemporal, y su abuela también tuvo la misma enfermedad. Entonces, ya teniendo un árbol un poco más completo, nos da mucho más información y podemos inferir que hay un componente hereditario que tiene un rol importante en el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Entonces, en DFT hay varias pistas que nos pueden llegar a dar indicios de que es una forma genética. Uno es, como venimos hablando hasta recién, los antecedentes familiares. Y otra pista importante es la edad de comienzo de la demencia frontotemporal. Acá lo importante también es que cuando uno habla de herencia o algo que se va transmitiendo en una familia, hay que hablar del ADN. El ADN, ustedes saben, se encuentra en todas las células de nuestro organismo, adentro del núcleo, y si vamos a esta parte del gráfico, vemos que el ADN es una doble hebra
que está compuesta por letras G, C, A, T, que se van apareando. Esta doble hebra se va enrollando en algo llamado nucleosoma y se sigue enrollando para poder entrar adentro del núcleo. La forma más compacta del ADN es un cromosoma, que lo vemos representado acá. Los seres humanos tenemos en total 46 cromosomas, que acá lo vemos graficado en lo que se conoce como un cariotipo, en donde hay pares de cromosomas, hasta el par 22, y tenemos acá los cromosomas X e Y. Los cromosomas X e Y son los cromosomas sexuales, en donde un individuo que tenga un complemento, o sea, un compuesto XY, va a ser un hombre, y una persona que sea XX va a ser mujer. Al resto de los cromosomas que no son sexuales se los conoce como cromosomas autosómicos. En los cromosomas se alojan o residen genes. Vamos a ver qué sucede cuando mamá o papá tienen cromosomas, acá los hemos pintado en distintos colores, en sus células germinales. En el ovocito de la mujer o en el espermatocito, que son los que van a dar origen tanto al óvulo como al espermatozoide, ocurre como un mezclado entre estos cromosomas que se llaman homólogos para generar más diversidad. Es por eso que los hermanos de una pareja se parecen entre sí, no son iguales, pero tienen algo parecido. Es porque tienen fragmentos de cromosomas, de todos sus cromosomas parecidos. Lo que sucede en las líneas germinales, a diferencia de las células de todo el resto del organismo, es que vamos a tener la mitad de los cromosomas. Si antes habíamos dicho que en todas las células de nuestro organismo teníamos 46 cromosomas, en el óvulo y en el espermatozoide vamos a tener 23, la mitad. Porque cuando un óvulo y un espermatozoide, cada uno con 23, ocurre la fecundación, vamos a volver a restituir ese número de 46 cromosomas y tener un individuo. Habíamos dicho que en los cromosomas se alojan los genes. ¿Qué es un gen? La definición no es muy fácil, pero podemos definirla de la siguiente manera. Acá tenemos al cromosoma, ¿se acuerdan? Esto es parecido a la figura anterior, la doble hebra del ADN con sus letras A, T, C, G, y podemos decir que el gen es una unidad básica de herencia. El gen contiene información que va a dar, esa información es como un libro de receta, que da las instrucciones para fabricar ya sea proteínas u otra molécula llamada ARN, todas ellas tienen una función biológica determinada. Se sabe que, o se estima más o menos que los seres humanos, en nuestro genoma, es decir, en todo el componente del ADN en nuestro núcleo, hay alrededor de 25.000 genes. Acá cabe aclarar que todos tenemos los mismos genes. Todos heredamos de nuestros padres los mismos genes. No es que una persona que tiene una enfermedad hereda un gen y otra persona un gen enfermo y una persona no hereda ese gen. Todos heredamos los mismos genes. Lo que sucede es que un gen sano, con una secuencia habitual en el ADN, que es la que da información para fabricar, por ejemplo, una proteína que es funcional biológicamente, lo que sucede cuando ocurre una enfermedad es que en ese mismo gen, lo que puede haber ocurrido es una mutación o una variante, una alteración en la secuencia. Es decir, que la receta, la información que venía codificada en ese gen, ahora no da información para una proteína funcional, sino para una proteína que no es funcional o directamente no hay síntesis de proteína. Fíjense acá, dice herencia autosómica dominante. La palabra autosómica la usamos antes para decir que los cromosomas que no son sexuales son los autosómicos. Si yo tengo un gen que se aloja, que está ubicado en un cromosoma, por ejemplo, el cromosoma 17, que es un autosoma, yo puedo decir que cuando es dominante la herencia, es porque con que una de las copias que yo heredé, ya sea de mi mamá o de mi papá, esté mutado, o sea, tenga una alteración, es suficiente para que se manifieste, por ejemplo, una enfermedad. Fíjense que acá tenemos un padre afectado de una enfermedad porque tiene uno de sus genes mutados, esta enfermedad es dominante,
Y acá tenemos a la madre, que tiene dos genes que acá se llaman salvajes, por decir que son las secuencias habituales que producen una proteína funcional. Esta es la descendencia de esta pareja, y vemos que esta hija heredó una copia mutada ¿de quién? De su padre. Como es una enfermedad, en este caso autosómica dominante, dominante quiere decir que con que una de estas copias esté afectada, se manifiesta la enfermedad. Este hijo heredó una copia salvaje de su padre y alguna de estas dos de su madre. Y así sucesivamente. Entonces, cuando hablemos de una enfermedad que es autosómica dominante, quiere decir que el gen alterado en esa enfermedad se aloja en un cromosoma autosómico, es decir, no ligada a los cromosomas sexuales, y es dominante porque con que yo herede una copia de ese gen mutado es suficiente para que se manifieste la enfermedad. Entonces, como bien viene explicando Ezequiel, la demencia frontotemporal es un caso de una enfermedad autosómica dominante. Pero antes de continuar hablando de cómo es esta enfermedad, hablemos un poco de los números. En la clínica, de cada 10 pacientes con demencia frontotemporal que se presentan, 4 de cada 10, es decir, un 40%, presentan antecedentes familiares. Y de este 40%, un 60% puede ser explicado porque hay mutaciones en estos tres genes, en MAPT, progranulina y C9orf72. Y queda un 40% del cual hay un claro componente genético porque se ve por la genealogía, pero no puede ser explicado por mutaciones en ninguno de estos tres genes. Entonces, muy bien con el ADN, los genes y los porcentajes, pero imaginemos el siguiente caso. Se presenta una consulta, un individuo que es el 3 de la generación 3, el individuo 6, que está marcado con la flecha, acompañando a su hermano que ha sido diagnosticado con demencia frontotemporal. En base a su historia familiar, confeccionan el árbol genealógico y ven que su madre también tuvo demencia frontotemporal. Incluso tiene una abuela, un tío, y sus primos también tienen demencia DFT, demencia frontotemporal. Se hacen los estudios y hallan que hay una mutación que es causal de la enfermedad. Y la hallan tanto en su hermano, como en su madre, como en su abuela, como en sus primos. Entonces, se presenta este caso, y la pregunta que nos haríamos automáticamente todos es, ¿qué probabilidad hay de que yo haya heredado la mutación patogénica, no? Y por lo que explicó antes Ezequiel, la probabilidad de que nosotros hayamos heredado esa mutación es de un 50%, que es el equivalente, sería lo similar a tirar una moneda y ver si sale cara o sale cruz. Esa es la misma probabilidad que tenemos nosotros de heredar una mutación, la cual se transmite por los genes. Entonces, ahora sí, yendo a cómo llegamos a estos tipos de resultados, podemos decir que se arranca por la consulta clínica, su médico le explicará por qué motivo se va a hacer un estudio genético, claramente evidencia que hay una cuestión hereditaria, y bajo su consentimiento, el consentimiento del paciente o del tutor, le va a dar una orden para que sea una extracción de sangre. ¿Por qué una extracción de sangre? Porque a partir de la sangre podemos obtener el ADN que se encuentra localizado en el núcleo de los glóbulos blancos. Y a partir de ese ADN, nosotros lo que vamos a hacer es secuenciarlo, y a través de herramientas bioinformáticas vamos a estudiar si presenta alguna mutación o no. Y a partir de este análisis bioinformático se pueden presentar 3 posibles casos. Puede ser que hallemos una mutación reportada previamente como patogénica por otros investigadores, y ahí concluyamos y hayamos encontrado la etiología, podemos explicar la etiología de la enfermedad. Puede ser que hallemos una nueva mutación no reportada en alguno de estos 3 genes, lo cual sería a propósito de entrar en una etapa de investigación y estudiarla, esta mutación, en modelos animales, en modelos celulares, y para así comprobar su patogenicidad. O puede ser que no hallemos mutaciones en ninguno de estos 3 genes más frecuentes, en MAPT, progranulina o C9orf72.
Por lo que en este caso estaríamos entrando en ese 40% en el cual no podríamos explicar la enfermedad genética por mutaciones en MAPT, progranina o C9orf72. Entonces, Acá me a adelanté todo esto... yo, perdón, acá me adelanté yo y ya puse muchas gracias por su atención, pero Matías iba a decir algo más. Nada, que de vuelta nuevamente, el concepto es que todos podemos brindar información muy importante al estudio genético por el simple hecho de confeccionar muy bien un árbol genealógico. Y nada, era el concepto que más o menos me gustaría redondear ese. Perfecto. Entonces, como resumen de esta charla, vimos varios conceptos de genética básica que se aplican a todas las enfermedades. En este caso, podemos ver en demencia frontotemporal que, si bien no todas las formas son hereditarias y están causadas por mutaciones en esos genes o en otros, siempre lo más importante es poder realizar, como hablábamos en un principio, información sobre la historia familiar. Si ustedes hacen el ejercicio de confeccionar su propio árbol genealógico, eso va a dar mucha información y va a dar pistas, como decía Matías en un principio, de si es adecuado hacer un estudio genético. ¿Por qué uno dice es adecuado? En realidad uno lo que quiere decir es que las chances, las probabilidades de encontrar una mutación en alguno de estos genes es mayor cuando nosotros podemos ver en la confección de ese árbol genealógico que hay al menos un afectado por generación. Esos estudios entonces nos van, digamos, ese árbol genealógico va a hacer que su médico y en conjunto con nosotros en el laboratorio podamos idear una estrategia de búsqueda de mutaciones y ir haciendo, digamos, ese camino de detective para encontrar una posible causa genética. Una vez que uno encuentra una mutación, lo importante es que cualquier individuo que sea asintomático, es decir, que no tenga síntomas, pueda elegir saber su estatus genético en cuanto a la mutación que ya se viene transmitiendo en la familia. Esperamos entonces que este webinar haya sido esclarecedor. Agradecemos muchísimo la invitación de Afrontar. Afrontar es una asociación de apoyo para frontotemporales y alteraciones relacionadas de Argentina. Estas son sus redes sociales, su página web, e invitamos a todos aquellos que quieran comunicarse con ellos que lo hagan. Y bueno, nuevamente agradecerles la invitación. Nos vemos.